La madrugada parecía tranquila en Culiacán. El aire era espeso, cargado de humedad y de una tensión que no se podía explicar. Las luces de la ciudad parpadeaban con una calma engañosa, mientras en el cielo el zumbido grave de un helicóptero rompía el silencio. Era el primero de muchos. A lo lejos, los habitantes apenas despertaban con el sonido. Algunos acostumbrados al movimiento militar, otros todavía ignorantes de que esa noche quedaría marcada en la historia de Sinaloa. No era un operativo común. Esta vez, la estrategia era clara: golpear directamente el corazón de los mayos. Horas antes, en un salón sobrio de Ciudad de México, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, revisaba un mapa digital con puntos rojos parpadeando. Cada uno representaba un blanco: una casa de seguridad, un laboratorio clandestino, una ruta de escape. Frente a él, oficiales de Sedena, Semar, Guardia Nacional y la FGR se mantenían firmes, atentos a cada indicación. Harfuch no levantaba la voz, pero cada palabra suya era un disparo de precisión. No podemos permitir que sigan creciendo. Hoy cortamos el flujo, dijo, marcando con su dedo la zona de Caminaguato. Llevaban semanas siguiendo pistas: intervenciones telefónicas, drones encubiertos, agentes infiltrados. La información era sólida. Se sabía que una facción armada de los Mayos planeaba reforzar su operación en el sur de Culiacán, expandiendo su control sobre laboratorios de metanfetaminas y rutas hacia Durango. El tiempo era limitado. Si no actuaban ahora, perderían la oportunidad. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir de cerca las operaciones que están cambiando el rumbo del país. Esta historia apenas comienza. Mientras tanto, en Culiacán los convoyes militares avanzaban por distintas rutas. Eran más de 70 unidades, distribuidas entre caminos rurales y zonas urbanas, con órdenes claras de actuar de forma simultánea. La coordinación debía ser perfecta. Si un objetivo se alertaba, el resto se escondería o contraatacaría. Harfuch no lo ignoraba. Desde su centro de mando, se comunicaba en tiempo real con los jefes de cada célula. Su mente calculaba movimientos, riesgos y tiempos de respuesta. En él no había lugar para el error. Sabía que al primer disparo todo podía estallar. Las fuerzas estaban compuestas por soldados con entrenamiento táctico y equipos de inteligencia que rastreaban señales térmicas y frecuencias radiales. La orden era entrar de forma quirúrgica, sin dañar civiles, pero con la contundencia que exigía la amenaza. A las 03:27 de la madrugada llegó la primera confirmación. Un convoy al sur del municipio de El Dorado había rodeado un inmueble identificado como punto de acopio de armas. Al mismo tiempo, en la sierra cercana a San Ignacio, otra unidad avanzaba hacia un laboratorio camuflado entre huertas de aguacate. Todo marchaba según lo planeado. Sin embargo, Harfuch sabía que en Culiacán nada es completamente predecible. El enemigo tenía ojos por todas partes, desde niños pagados como halcones hasta antenas con radios ilegales. Cualquier movimiento podía ser delatado. Fue entonces cuando recibió una alerta. Uno de los puntos más delicados, en el poblado de Caminaguato, mostraba actividad inusual. Las cámaras térmicas detectaban movimiento acelerado. Estaban armándose. Harfuch tomó el comunicador y ordenó: intervención inmediata, no esperen refuerzos, repito, intervención inmediata. Esa decisión desencadenó la fase crítica del operativo. Las unidades especiales avanzaron con sigilo entre calles polvorientas y terrenos baldíos. Los motores se apagaron. Las botas tocaron tierra. El silencio duró apenas unos segundos antes de que el primer disparo rompiera la madrugada. Desde la distancia, Harfuch observaba en su monitor el destello de los enfrentamientos. No era la primera vez que enfrentaba una noche así, pero cada vez pesaba como si fuera la última. Él no solo pensaba en los objetivos, pensaba en sus hombres, en las familias detrás de cada soldado y en el país que lo observaba con esperanza o con miedo, según el lado del que se mirara. Afuera,
El cielo comenzaba a clarear, pero aún faltaba mucho para el amanecer. La orden de Omar García Harfuch no tardó en surtir efecto. En cuestión de minutos, las unidades asignadas a Caminaguato rodearon el perímetro señalado por inteligencia. Era una comunidad pequeña, rodeada de vegetación seca y caminos polvorientos. A simple vista, no parecía más que otro poblado rural de Sinaloa. Pero bajo esa apariencia inofensiva, se ocultaba una de las bases operativas más importantes de los mayos. Las tropas descendieron con precisión. La noche, aunque aún oscura, era iluminada por los dispositivos térmicos de los soldados. Cada sombra era analizada. El silencio tenso indicaba que los enemigos sabían que algo se aproximaba. De pronto, una ráfaga cortó el aire. Desde una construcción al fondo del poblado, comenzaron los disparos. No eran simples armas de defensa, se trataba de rifles automáticos de uso exclusivo militar. Las fuerzas federales respondieron con contundencia. La balacera fue inmediata y los estruendos sacudieron la calma. A unos metros del enfrentamiento, un hombre intentaba escapar a través de una brecha. Su cuerpo era fornido, tatuado, con un rostro cubierto por una gorra y un pañuelo. Llevaba un fusil colgado al pecho y un radio sujeto a su cinturón. Era el Tico, identificado como uno de los coordinadores logísticos de la célula. Agentes encubiertos ya lo tenían ubicado, y cuando intentó trepar una barda trasera fue interceptado y reducido. Su captura fue un golpe certero. En cuestión de minutos, la resistencia se desplomó. Varios sicarios huyeron al monte, pero la mayoría fueron neutralizados o detenidos. Las fuerzas aseguraron el edificio principal y comenzaron el registro. El hallazgo superó las expectativas. 10 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett calibre .50 y una ametralladora ligera. Además, 2 granadas, 12 artefactos explosivos caseros, 69 cargadores y más de 2.000 cartuchos útiles. Todo estaba distribuido en estantes improvisados y cajas de madera. Era un arsenal de guerra en manos de criminales. Pero no solo había armas. También encontraron radios de alta frecuencia, antenas adaptadas y un sistema rudimentario de cámaras que les permitía vigilar la entrada del pueblo. Los criminales sabían que eran objetivo, pero no imaginaron la precisión del operativo. Mientras tanto, Harfuch seguía en comunicación directa con los responsables del despliegue. Al recibir el informe preliminar, su reacción fue mesurada. No bajen la guardia. Caminaguato no es un punto aislado. Revisen las rutas de escape y aseguren los accesos secundarios, indicó sin titubeos. Las unidades ampliaron el perímetro. Se detuvo a 5 personas, entre ellas 2 con antecedentes de participación en secuestros y cobro de piso. El Tico, herido en una pierna, fue trasladado bajo resguardo a una instalación militar. Su testimonio podría revelar rutas, contactos y nexos con otros grupos. En el pueblo el ambiente era sombrío. Algunos habitantes observaban desde lejos, sin intervenir. Nadie preguntaba, nadie hablaba. El miedo era una presencia tangible. Años de dominio criminal habían sembrado el silencio como forma de supervivencia. El operativo en Caminaguato no solo representaba una captura valiosa. Era un mensaje. El gobierno federal estaba dispuesto a entrar donde antes no lo hacía, a enfrentar directamente a quienes se creían intocables. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, los equipos ya tenían asegurado el lugar. Las pruebas eran recolectadas, los explosivos trasladados por personal especializado y los vehículos preparados para salir del lugar. Entre lo decomisado, también hallaron documentos con nombres, listas y rutas. Un cuaderno desgastado, cubierto de polvo y grasa, revelaba detalles contables, compras de armas, pagos a informantes, cantidades de droga movida semanalmente. Esa libreta valía más que un arsenal entero. En Ciudad de México, Harfuch observaba todo con atención. Caminaguato era solo una pieza, pero era una pieza clave. Con el Tico bajo custodia y los explosivos fuera de circulación, el primer paso estaba dado. La operación había comenzado con fuerza,
pero todavía quedaban zonas por intervenir. Apretó los labios, tomó aire y giró hacia su equipo. Lo que venía después sería aún más complejo. El éxito en Caminahuato apenas daba tiempo para respirar. A pocas horas de aquel enfrentamiento, una nueva señal puso en alerta al equipo de inteligencia. La interceptación de una frecuencia radial, captada por elementos de la Marina, indicaba movimiento sospechoso en un área boscosa del sur de Culiacán. El lugar no figuraba en los mapas oficiales. Para muchos no existía. Pero los satélites revelaban lo contrario. Estructuras ocultas entre árboles, caminos improvisados, senderos de tierra compactada que solo los locales conocían. Las coordenadas fueron enviadas de inmediato al comando de operaciones. Harfuch observaba la imagen térmica en su monitor. Era claro, allí se movían al menos 6 individuos. El despliegue se autorizó al instante. La unidad táctica de la Secretaría de Marina, especializada en incursiones de alto riesgo, se internó en el terreno. El avance fue lento. El calor húmedo, los mosquitos, la maleza, todo conspiraba contra la visibilidad. Pero los hombres avanzaron con determinación. Sabían que al menor error podían quedar atrapados. Al llegar al punto señalado, encontraron una choza de madera con paredes improvisadas de láminas oxidadas. A simple vista parecía abandonada. Sin embargo, los rastros de huellas y el olor penetrante del químico lo confirmaban. Era un laboratorio. La puerta fue derribada de un solo golpe. En el interior, 6 hombres armados reaccionaron con violencia. Se desató una lluvia de balas. El intercambio fue breve, pero intenso. 2 agresores cayeron. Los otros 4 fueron sometidos con rapidez y trasladados bajo custodia. En ningún momento se perdió el control del lugar. El descubrimiento dejó sin aliento incluso a los más experimentados. Sobre mesas metálicas oxidadas, había frascos con líquidos de colores intensos, bolsas con sustancias en polvo, mascarillas sucias, tubos, filtros, mecheros. Un escenario dantesco. Había en total más de 60 kilogramos de precursores químicos, 79 litros de líquidos sin identificar y restos de lotes cocinados. La mezcla de olores era asfixiante: ácido, plástico, sudor, veneno. Uno de los marinos, con voz contenida, resumió lo que pensaban todos. Aquí dentro se fabrica muerte, pero no solo era un centro de producción. También había restos de alimentos, camas improvisadas, ropa colgada. Los criminales vivían allí, dormían, cocinaban y procesaban la droga en el mismo espacio. En una libreta empapada de humedad se leían anotaciones en clave, números, nombres, abreviaturas. Todo apuntaba a una operación constante, organizada y en plena expansión. Harfuch recibió el reporte sin apartar la vista del monitor. Se tomó un segundo en silencio. Entendía la dimensión del hallazgo. No era una cocina improvisada. Era una fábrica diseñada para resistir incursiones y producir en volumen. Cada kilo allí fabricado terminaba en las calles, envenenando barrios, destruyendo familias. Su mente regresó a una conversación reciente. Una madre lloraba al hablar de su hijo de 17 años, captado por el cristal. Lo había perdido en silencio, entre días sin comer y noches sin dormir. Aquel dolor no se le borraba. Por eso, cada laboratorio destruido era también una promesa cumplida. Procedan con la descontaminación, ordenó. Los químicos fueron recolectados en contenedores sellados. El laboratorio fue asegurado y marcado para su destrucción bajo protocolos ambientales. Cada sustancia fue inventariada. Las pruebas eran necesarias para vincular a los detenidos con la producción. Además del material químico, se incautaron 8 armas largas, varias de alto calibre, así como 47 artefactos explosivos listos para su uso. También se aseguraron 2 vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal. La camioneta tenía placas falsas y compartimentos ocultos para armas y dinero. Durante el enfrentamiento, uno de los detenidos confesó que el lugar operaba desde hace meses.
bajo supervisión directa de un jefe de plaza. El objetivo era expandirse hacia Mazatlán, aprovechando el control parcial del corredor sur. El rostro de Harfuch permanecía imperturbable, pero sus órdenes eran cada vez más rápidas. Había comprendido que este laboratorio no era un hecho aislado, sino parte de una red más amplia. Y lo que vendría después debía ser aún más contundente. La operación seguía. Aún quedaban objetivos marcados en rojo. El operativo no se detuvo tras la destrucción del laboratorio. Con información recabada de los detenidos, inteligencia de la FGR cruzó datos que llevaron a un nuevo objetivo: una caravana en movimiento rumbo al municipio de San Ignacio. Según los informes, se trataba de una célula armada que escoltaba armamento y suministros hacia una zona montañosa. El riesgo era alto, pero Harfuch no dudó. El convoy fue detectado a las 5:46 de la mañana. 4 camionetas, 3 de ellas con blindaje artesanal, avanzaban por una brecha secundaria al oeste del municipio. Viajaban rápido, pero no lo suficiente. Un dron de reconocimiento confirmó la ruta y las unidades de reacción inmediata de la Sedena tomaron posiciones en el trayecto. Los vehículos no se detuvieron. Al ser interceptados, abrieron fuego de inmediato. Las ráfagas sacudieron los árboles, levantaron polvo y rasgaron el aire como cuchillas. Las tropas respondieron con disciplina y precisión. Sabían que al otro lado había gente sin intención de rendirse. Durante casi 20 minutos, el combate se mantuvo feroz. Las camionetas intentaban maniobrar para escapar, pero el terreno no les favorecía. Una de ellas volcó tras recibir un impacto en el eje trasero. Otra quedó inutilizada por un disparo directo al motor. Solo una logró retroceder varios metros antes de ser alcanzada por una granada de fragmentación que la inmovilizó. Al final, el grupo fue reducido. 3 sicarios fueron capturados con vida, heridos pero conscientes. Otros 2 murieron en el enfrentamiento. Los soldados aseguraron el perímetro y comenzaron la inspección. Dentro de los vehículos se encontraron 9 rifles de alto poder, entre ellos 2 ametralladoras de uso militar. También había 63 cargadores, más de 3.000 cartuchos útiles, radios codificados y mapas con rutas marcadas en color rojo. Uno de ellos llevaba las iniciales SJ en un costado. Todo apuntaba a una operación logística de gran escala. Lo que más sorprendió fue la calidad del blindaje en las camionetas. Aunque artesanal, estaba diseñado para resistir impactos directos de calibre .50. En el interior había placas metálicas, refuerzos en las puertas y compartimentos secretos. En uno de ellos, escondido bajo el asiento trasero, encontraron paquetes sellados con lo que parecía ser dinero en efectivo, además de dispositivos de almacenamiento con posibles archivos de comunicación. La escena era un retrato crudo del poder de fuego que los grupos criminales han acumulado. Cada rifle, cada cargador, era parte de una cadena de violencia que azotaba a comunidades enteras. Pero en San Ignacio ese día, esa cadena fue rota. Harfuch recibió la transmisión directa del comandante de la operación. Su rostro no mostró júbilo, sino concentración. Hemos frenado un avance, no se detengan. Intervengan los puntos de acopio señalados en los mapas. El enemigo está activo, pero ya siente la presión, ordenó. Mientras tanto, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Fiscalía Estatal, se activaron operativos en zonas cercanas. Se catearon 2 propiedades vinculadas con los capturados. En una de ellas se hallaron documentos, registros de pagos y evidencia fotográfica de entrenamientos paramilitares. La población de San Ignacio, al enterarse del enfrentamiento, reaccionó con una mezcla de temor y esperanza. Algunos cerraron negocios, otros grabaron desde lejos lo que podían. Era raro ver un despliegue así, y menos aún que terminara con resultados visibles. Por años las balaceras habían terminado en nada, pero ahora había detenidos, armas incautadas y un control efectivo de la zona. Uno de los líderes comunitarios, en entrevista breve, lo resumió con sencillez. Hoy sí sentimos que el gobierno está presente.
Hoy sí sentimos que alguien vino a ayudarnos. Al anochecer, Harfuch y su equipo analizaban los datos recabados. Habían golpeado 3 puntos críticos en menos de 24 horas. El operativo no solo avanzaba, desmantelaba piezas esenciales de una estructura delictiva compleja. Pero nadie en la sala se relajaba. Aún quedaba mucho por hacer, y aunque el enemigo estaba herido, no estaba derrotado. Lo que ocurriría al día siguiente sería decisivo. El sol caía sobre Culiacán como si el calor quisiera borrar las huellas de la violencia. Las operaciones habían culminado, pero el cansancio pesaba sobre cada soldado, cada agente, cada comando desplegado. Las últimas unidades regresaban a sus bases mientras los peritos continuaban la recolección de evidencias. Todo debía documentarse, todo debía entregarse con precisión, cada arma, cada explosivo, cada gramo de droga incautado. No habría espacio para errores. En total, 10 sicarios habían sido detenidos, 5 enfrentamientos habían ocurrido y 3 centros operativos del grupo criminal fueron desmantelados. Se aseguraron más de 30 armas largas, decenas de explosivos, miles de cartuchos y un laboratorio clandestino con capacidad para producir a gran escala. La estructura de los mayos en esa zona quedaba severamente golpeada. Pero nadie celebraba. En su despacho, Harfuch revisaba los reportes. Los ojos marcados por el insomnio no ocultaban el desgaste, pero tampoco la firmeza. La guerra contra el crimen no era una carrera de velocidad, era una maratón sin meta clara. Cada victoria venía acompañada de nuevas amenazas, de reorganizaciones, de represalias, pero rendirse nunca había sido una opción. Hoy dimos un paso, dijo en voz baja, un paso más hacia lo que merecemos. En la conferencia de prensa que siguió, Harfuch fue directo. No hubo rodeos ni discursos adornados. Con la serenidad que lo caracteriza, resumió los hechos. Las fuerzas federales y estatales realizaron un operativo conjunto en varios puntos estratégicos de Sinaloa. Se logró la captura de objetivos prioritarios, la incautación de armamento, drogas, vehículos blindados y materiales explosivos. También se desmanteló un laboratorio que abastecía a diversas células delictivas. Este es un mensaje claro. Nadie está por encima de la ley. Las cámaras captaban cada palabra, pero lo que no se mostraba era la tensión que se vivía en las zonas intervenidas. Familias enteras recuperaban lentamente la calma, mientras las autoridades reforzaban la seguridad. Se sabía que los grupos criminales podían contraatacar, pero también se sabía que el golpe recibido no era menor. Uno de los elementos de la Guardia Nacional, presente en el operativo de Caminaguato, confesó a un colega: «Es la primera vez que los vemos correr. Esta vez los sorprendimos». La operación se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes, noticieros y en las calles. Algunos lo llamaban el golpe más fuerte del año contra los mayos. Otros, más escépticos, advertían que aún faltaba mucho por hacer. Pero lo cierto era que algo había cambiado. El Estado había actuado con decisión, con estrategia y con resultados visibles. En el centro de toda esta maquinaria, Omar García Harfuch se mantuvo como figura clave. Su estilo directo, su experiencia operativa y su capacidad de coordinación lo convirtieron en el eje de la acción. No necesitó protagonismo ni reflectores. Su trabajo habló por sí mismo. Esa noche, en su oficina, recibió una llamada de una madre. No la conocía personalmente, pero ella quería agradecer. Su hijo, que había sido amenazado por negarse a colaborar con el grupo criminal, ahora podía salir de casa sin miedo. No era una historia única, pero era suficiente para dar sentido a todo. «Gracias, señor», dijo la voz al otro lado. «Hoy dormimos un poco más tranquilos». Ese tipo de victorias no salía en los informes, no se contabilizaban en armas ni kilos, pero eran las más importantes. Eran la razón por la que seguían. La noche volvió a cubrir Sinaloa, pero esta vez con un silencio distinto. Uno que no nacía del miedo, sino de la posibilidad. La posibilidad de que, pese a todo, aún se pudiera recuperar la esperanza.
Y si tú también crees que México necesita conocer estas historias, suscríbete al canal. Cada clic, cada suscripción, nos permite seguir informando con verdad, justicia y sin miedo. Haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla para conocer otro operativo liderado por Harfuch, donde enfrentó una célula del cártel de Sinaloa en plena zona urbana. No te lo pierdas, la historia continúa.